este espacio que hemos organizado en conjunto con Golupa y en el que nos acompaña un grupo de panelistas de alto nivel que está conformado por Baki y T2M Capital. Queremos enviarles a todos un mensaje de apoyo en medio de estas circunstancias. La idea es a través de estos webinars llevar información de interés para que ustedes puedan realizar un soft landing exitoso, puedan establecer contrapartes en el mercado colombiano, alianzas comerciales y acercar toda aquella información que les permita tomar decisiones adecuadas en las que se acerquen los intereses de exportación y futura instalación de cara al mercado colombiano. Cuentan con todo el apoyo de nuestra oficina comercial en Bogotá, con el apoyo de nuestra directora y todo el equipo que lo conforma. Y en unos minutos más vamos a dejar a través del chat nuestros correos para que puedan contactarnos en caso que requieran información comercial, inteligencia de mercado u otros requerimientos que hayan establecido de cara a su llegada a este mercado. De esta manera vamos a darle paso y la bienvenida a Nadia Stan. Ella es la lupa de impacto y números de Golupa y es quien moderará el panel el día de hoy. Bienvenida, Nadia. Hola, Melissa, muchas gracias por esa bienvenida. Para mí, todo el equipo de Golupa, es un placer estar hoy con ustedes. Y antes de arrancar y presentarles a nuestros panelistas, me gustaría como para nosotros saber quiénes están acá, conocerlos un poquito y aún en la distancia tener algo de interacción y que ustedes se vayan conociendo. Aquí en el chat, por favor, mantengan sus micrófonos en silencio. En el chat van a encontrar una opción de poner emoticones o emojis. Entonces, si son emprendedores, por favor, pongan una estrella. Si son inversionistas, el signito de plata o de dinero. Y si son algún otro actor del ecosistema, por favor, pongan el emoji que crean que más nos representa. Así vamos a ir viendo quiénes nos acompañan hoy. Nadia, ¿nos puedes repetir por si acaso para los que están ingresando nuevamente los emojis para que ellos puedan contarnos cuál los representa? Listo. Antes de arrancar y antes de presentar a los panelistas y hablarles un poco más de Golupa, queremos irlos conociendo y saber quiénes nos acompañan. Entonces, en el chat van a encontrar la opción de elegir un emoji. Si son emprendedores, pueden poner una estrellita. Veo que Carlos de Cobrotec está poniendo su empresa. Pueden poner una estrellita si son emprendedores, el signo de dinero si son inversionistas, o si son algún actor que no es emprendedor y no es inversionista. Igual les interesa el tema, cuéntenos qué tipo de actor son, y con esto se van conociendo ustedes y nosotros también vamos empezando a conocerlos y ver cómo vamos orientando nuestra charla. Listo. Vamos a dar un tiempo mientras responden y voy a ir dándole la bienvenida a nuestros panelistas mientras vamos viendo las respuestas en el chat. Para Golupa, que somos una firma colombiana que está acompañando emprendedores a buscar inversión en Colombia y diseñando estrategias de corporate venturing, es un honor, como decimos, estar de la mano de ProChile para ser sus aliados en un evento como este. El objetivo de hoy es que tengamos una charla bastante amigable para demostrarles a los emprendedores y a los inversionistas que es posible escalar y crecer sus negocios, escalar su impacto en Colombia a través de un buen match entre emprendedores e inversionistas. Entonces, para lograr un buen match, estoy viendo que hay algunos emprendedores, hay emprendedores e inversionistas. Para lograr un buen match necesitamos tener, por un lado, ese emprendedor y por otro lado, un inversionista, y una forma maravillosa para que estos se conecten. Y hoy tenemos los tres actores. Representando a los emprendedores, tenemos a Jaiza Joao de Baki, es la COO de Baki, que ahorita les voy a dar el espacio para que se vayan presentando. Jaiza, no sé si puedes ir activando la cámara para que todos se puedan ver. Baki es un emprendimiento que es un gran caso de éxito colombiano. Seguramente lo vieron en Shark Tank Colombia, en Sony. Jaiza es brasilera, entonces es muy interesante también ver la percepción de una emprendedora que no es colombiana y cómo ha sido su proceso levantando inversión en Colombia. Del lado de los inversionistas, tenemos a César Aya, de T2M Capital. César diría que es uno de los inversionistas que más
experiencia tiene en Colombia, ha estado en distintos sectores, ha invertido y acompañado a emprendedores en diferentes momentos de su ciclo de negocio y tiene unas experiencias maravillosas para contarnos cómo se logra ese buen match y qué puede funcionar y qué puede salir mal. Y del lado de la manera en la que se pueden conectar ese emprendedor e inversionistas está mi socio Sergio Zúñiga, que nos está acompañando. Sergio, además de ser socio de Golupa y por eso es emprendedor, como muchos de los que estamos acá, es inversionista también a título personal, ha estado en fondos corporativos, ha liderado redes de ángeles inversionistas en Colombia. Entonces van a poder ver que aquí estamos reuniendo casi que un representante, o hemos pasado por alguno de los sectores de todos los puntos del ecosistema de emprendimiento e inversión en Colombia. Entonces, ahora sí, les quiero dar la palabra a Jaiza, César y Sergio para que se presenten y le cuenten a los emprendedores e inversionistas, en su mayoría veo que son emprendedores, muchos con un enfoque ambiental y social, para que se vayan presentando y les cuenten un poco quiénes son, qué están haciendo y qué proyectos tienen andando hoy. Hola, empiezo yo, Nadia. Bueno, Súper. permiso. Buenas tardes a todos. Mucho gusto. Yo soy Jaiza João. Yo soy una abogada brasilera que terminó por razones de la vida en Colombia y también por temas de energía y de encuentros. Mi negocio, yo en un momento decidí dejar el derecho para empezar a emprender. Y durante esa decisión me fue llevando a un lado mucho más del propósito de un negocio con propósito como es Baki. Nosotros somos la plataforma número 1 de crowdfunding de donación y recompensa en Colombia y en América Latina de habla hispana en ese momento. Hemos crecido bastante, empezamos a crecer bootstrapping, o sea, sin inversión, y hace algún tiempo empezamos en ese camino de la inversión. Estamos súper felices de estar acá, agradezco mucho a ProChile la invitación y también a Golupa y espero poder agregar a todos ustedes. Muchas gracias. Seguramente sí. Muchas gracias, Jaiza. César, del lado de inversionistas, cuéntanos un poco como de tu trayectoria, cómo llegaste a este punto en el que hoy tienes el gran nivel de inversión y este gran portafolio que te ha permitido vivir experiencias enredadas y maravillosas. Estás en mute. Hola, muchas gracias, Nadia, y pues al grupo de ProChile por invitarme. Siempre es pues un placer compartir las historias que hemos vivido. Llevo, creo que un poco más de 12 años involucrado con el mundo de emprendimientos, no siempre en Latinoamérica. Yo creo que empecé a involucrarme mucho cuando estaba viviendo en el Reino Unido, estudiando y trabajando. Creo que llevamos varios años en donde las crisis han sido muy recurrentes. Yo particularmente sufrí la del 2007 al 2009. Tenía unos planes pues, de estudiar e ingresar al mundo financiero tradicional en Londres, y eso se vio truncado pues, por la crisis financiera de la época. Afortunadamente, la universidad donde estudié respondió generando unos eventos que de cierta manera creo que se han replicado en el mundo, pero en ese momento es uno que se llamaba Silicon Valley Comes, hoy en día se llama Silicon Valley Comes to the UK. Y es básicamente un evento donde estos grandes emprendedores e inversionistas de Silicon Valley iban al Reino Unido o a las universidades a contar sus historias. Eso para nosotros, o para mí, fue muy valioso porque me dio la posibilidad de conocer esto fue 2007, a los fundadores de Twitter. Y estos fundadores de Twitter llegaron en esa época chiquiticos a
contarnos sus historias y decirnos, esta es la empresa, son los 140 caracteres, la cosa, invierte en mi compañía y pues les tengo que confesar que yo no lo capté, o sea, no entendí que era eso, me pasó a 10.000 metros de distancia y me lo perdí. Y creo que el gran reto después fue como uno de esos puntos y cómo logro captar que en cierto lugar o ciertos tipos de empresas hay oportunidades. Y ha sido como mi gran obsesión desde esa época. Luego conocí, gracias a ese mismo programa, a Reid Hoffman de LinkedIn y él nos sugirió a todos los que estábamos en ese momento que tomáramos la decisión de ir a nuestra región a replicar lo que podría ser o lo que se hacía bien en Silicon Valley y sabiendo que aquí hay tanto talento en esta región y ganas y oportunidades. Entonces, eso fue como nuestro gran empujón a perseguir esto. Yo les cuento un poquito de T2M. T2M yo lo divido en dos grandes etapas. Una primera etapa que estábamos incorporados en Colombia, es la etapa desde que la creamos en 2013 hasta el 2019, donde hicimos solo inversiones directas. Tenemos acceso ahorita a 17 compañías. Me equivoqué cuando les dije directas todas. Hay una que es un fondo en el Reino Unido y el resto son inversiones directas. Eso nos ha dado pues acceso a un número importante de compañías y muchas experiencias. O sea, como decía Nadia al comienzo, ha sido un reto muy grande. Hemos tenido 7 empresas que han fracasado en total. Tenemos un exit pequeño y tenemos 9 compañías que siguen andando y pues ahora la segunda fase de 2020 en adelante es incorporados en Inglaterra, levantando capitales para invertir tanto en el Reino Unido como en Sudamérica. Súper. Increíble, increíble experiencia y de verdad de los grandes, yo creo que de los grandes logros para mostrar de inversionistas colombianos es esta experiencia. Entonces, ahora sí, Gracias. Sergio. Bueno, pues un saludo a todos, a todas las personas que nos están viendo en este momento y bueno, obviamente agradecer a ProChile y a su oficina acá en Bogotá con quienes hemos tenido una muy buena relación, Marcela, Melissa, todo el equipo, muy agradecidos y a mis colegas de panel también por su amabilidad y disposición de compartir este conocimiento. Bueno, Sergio Zúñiga, hago parte del equipo fundador de Golupa y yo estoy más encargado hacia la parte estratégica y también de conexiones de desarrollo de negocios con el ecosistema. Dado que pues, he tenido diferentes roles justamente en el mismo, he trabajado desde el gobierno creando los primeros instrumentos de financiación para emprendedores en etapas tempranas. Asimismo, gerencié la red de ángeles inversionistas más grande que tuvo Colombia, incluso Latinoamérica en su momento. Fui director de innovación y emprendimiento del Banco BBVA. También fui gestor para Latinoamérica de un fondo internacional llamado Village Capital y bueno, hace unos años también yo digo que yo soy un inversionista sin capital y es básicamente porque si bien no tengo una liquidez enorme para invertir en emprendimientos, he tenido la oportunidad de hacerlo en los momentos que sí ha habido liquidez y en una de esas me ha ido muy bien. Entonces, una empresa en la que invertí que se está expandiendo rápidamente por Latinoamérica, ya incluso en términos, digamos que de levantamiento de capital ya va por una serie B con una valoración extraordinaria y eso pues nos permite un poco también traer todos esos conocimientos también como las cosas que no han salido bien a este tema de levantamiento de capital que yo creo que es lo más difícil es emprender, lo segundo más difícil es levantar capital. Entonces creo que ahí hemos también vivido una gran cantidad de historias con todos los emprendimientos que hemos acompañado en ese aspecto y pues muy feliz de estar con ustedes el día de hoy y enseñarles algunas tácticas que podamos compartir con ustedes. Súper, Sergio, muchas gracias. Como ven, acá tenemos en el panel emprendedores, inversionistas
todos hemos estado en algún lado. Personalmente yo he estado también en el lado de inversionista institucional representando un fondo de pensiones que invertía, haciendo el due diligence de todos los fondos alternativos, y luego pasé a estructurar este tipo de fondos. Y César mencionó algo ahorita sobre cuando él conoció a los personajes de Twitter y cómo no realmente logró tener toda esa historia y cómo captar toda la percepción desde un lado de la historia. Cuando cambiamos y hacemos un shift de un lado de la historia, podemos entender mucho mejor ese otro lado. Y este es uno de los grandes retos que vemos para poder tener un muy buen match de inversión. Los emprendedores a veces no conocemos o no hablamos el idioma de los inversionistas, y los inversionistas, si no han sido emprendedores y no conocen realmente el mundo, no saben cómo está pasando por ese lado. Entonces, para entrar en materia, de una a lo que queremos construir durante esta conversación es definir qué es un buen match de inversión y cómo lograrlo de manera muy práctica. Entonces, vamos a pasar de una a esta primera pregunta en materia de estas experiencias que han sido enredadas, retadores o muy buenas. Quiero que cada uno de los panelistas nos cuente y nos comparta qué les funcionó y qué no ha funcionado cuando han arrancado este proceso de matchmaking de inversión. O sea, ese matchmaking es realmente como un matrimonio entre emprendedor e inversionista. Entonces, en este proceso, quiero que arranquen por lo que no les funcionó. ¿Qué creen ustedes que fue la embarrada más grande que hicieron? Me parece que todos los emprendedores aquí, los inversionistas, quieren saber la versión real de la historia. Digamos, Jaiza tuvo un caso muy exitoso en Shark Tank, y seguramente detrás de ese momento de éxito hay muchos retos que nosotros no vemos en pantalla, y a veces se idealizan estos procesos de levantamiento de capital. Entonces, les pido que porfa arranquen por eso que ustedes creen que fue lo que no hicieron bien, calificándolo, y qué aprendizaje les dejó eso. Y luego que nos cuenten qué fue lo mejor que hicieron y qué les funcionó. O sea, la recomendación puntual para cada uno de estos emprendedores que a ustedes les funcionó y por qué creen que les funcionó. Entonces, no sé quién quiere arrancar aquí. Yo tengo mucho que contar de lo que no funcionó. Por eso prefiero que arranquemos por ese lado. Contemos la versión realista de lo maravilloso y lo que a veces escondemos un poco. Bueno, yo cuento dos cosas de lo que no funcionó. Son dos grandes temas. Lo primero es, como inversionista, lo primero que no me funcionó, y ahora me declaro que ahora soy darwinista. Eso quiere decir que soy un creyente en la selección natural. Y por eso quiero decir que mi gran error fue no haberme apegado a mi rol de inversionista, ¿sí? Cuando decidí y llevé un proceso, y Sergio nos acompañó en unos de esos procesos, y uno decide y busca y lo hace con la mejor intención, su proceso de diligencia, de conocer al fundador y a sus socios y el producto y su equipo, y lo hace con toda la buena intención, y el fundador también. O sea, eso claramente todos tenemos la buena intención. Cuando las cosas salen mal, desde el punto de vista inversionista, mi peor error fue haber intentado salvar empresas que ya eran insalvables, por las razones que fuera, por el mercado, porque los socios se pelearon, por lo que fuera. Entonces, ese fue el primero, porque como inversionista dediqué tiempo y recursos a salvar parte de mi portafolio que ya estaba condenado a perderse, en lugar de haber dedicado ese tiempo y esos recursos a las empresas que sí les estaba yendo bien y a las que podría haber capturado un mayor retorno a futuro, o haberlo acelerado, o bueno, quizás me equivoco tanto que me habría equivocado y las habría hecho ir mal también si los hubiera apoyado, pero eso es, bueno, eso es lo que no quiero creer, pero en últimas es eso primero, no apegarme a mi rol de inversionista. Y lo segundo, el segundo error grave que creo es que no interpreté bien el rol de la compañía. Yo creo que las compañías de etapa temprana como estas tienen dos grandes características, o yo las tiendo a clasificar de dos grandes maneras.
Uno, compañías que son enfocadas en R&D, o sea, las que desarrollan una tecnología o un conocimiento, y ese conocimiento es lo que las hace hipervaliosas, ¿sí? Como esa ventaja de lo que hablan ahora como el unfair advantage. Es muy difícil de replicar. Alguien que toma todos los procesos bancarios y los actores bancarios, que son más de 84,000, los vuelve un algoritmo y sobre eso empieza a sacar unos productos automatizando los procesos bancarios porque sabe o tiene un conocimiento que nadie más tiene, por dar un ejemplo. Y la otra son las que yo clasifico como SG&A, como Selling and General and Administrative, o sea, las que son empresas más de ventas, que no están transformando una industria por el conocimiento que tienen de la industria, pero que sí están agilizando un proceso, ¿sí? Esas dos. Y el gran error que yo tuve fue pensar que unas compañías eran R&D cuando no eran R&D. Entonces nos enfocamos y creíamos que había una diferencia real en el mercado cuando no la había. Y eso nos llevaba a que no fuéramos tan exitosos en el mercado porque es que no éramos tan diferenciados, ¿sí? Entonces, esos fueron mis dos grandes errores. No haberme clasificado y no haber entendido bien cómo eran los negocios y no haberme apegado a mi rol. Y tengo más, pero pues voy a parar. Si Bueno, quieres, si igual quieren, puedes adicionar una más de lo que no haya funcionado, porque seguro aquí esto le va a permitir a muchos. No, sigue tú, Raiza o Sergio, y luego yo cuento más. Listo, gracias, César. Haisa. sí, yo puedo seguir. De hecho, uno de el primer error, yo creo, de un emprendedor que está empezando, es creer que la empresa solo tiene valor si logra inversión. A nosotros desde el principio, y yo siento que es algo que nosotros vemos y recibimos de afuera, y es que hay un emprendedor que tuvo un camino y que ese es el camino o que ese es el tiempo que tienes que recibir la inversión o que los montos de inversión que recibes es lo que hace una empresa exitosa. Y entonces, por un principio, nosotros escuchábamos demasiado a los inversionistas porque queríamos tener inversionistas, porque queríamos generar el interés en ellos y entonces terminábamos no escuchando tanto a nosotros, sino que a ellos. Y una de esas cosas, de hecho, nos llevó, uno de esos escuchares, nos llevó a una inversión bastante interesante en el momento que la hicimos para nosotros, desde de los emprendedores, desde los fundadores. Escuchábamos mucho que el crowdfunding no iba a funcionar en Colombia. Todos los inversionistas que nosotros encontrábamos nos decían que eso no funcionaba, que eso nunca iba a funcionar. Y entonces lo que hicimos fue, no, tenemos que hacer algo que llame la atención de los inversionistas e invertimos un montón de dinero en una aplicación que creíamos que iba a llamar más la atención de los inversionistas, porque siempre un inversionista, no llegamos a ese tema, pero hay muchos inversionistas, especialmente acá, que te dan ideas. Ah, lo que tienes no me gusta, pero si haces eso, yo invertiría. Pero si haces lo otro, sí, queriendo como ayudarte, pero te terminan desenfocando. Entonces nosotros, por ejemplo, quien vio nuestro episodio en Shark Tank, vio que nosotros llegamos vendiendo una aplicación que no tenía ningún usuario, que nosotros habíamos hecho totalmente en el desenfoque, no totalmente, pero bastante desenfocado de lo que era el crowdfunding y 90% de lo que estábamos haciendo en ese momento. Y casi perdemos la posibilidad de tener la inversión de Alexander Torrenegra por estar con una aplicación que no tenía usuarios, no tenía atracción, y llegamos allá como para vender creyendo que los inversionistas les iba a interesar más eso. Entonces, bueno, por suerte hablamos del crowdfunding, le interesó a Alex, pero lo que yo digo es, el error es querer agradar o creer que si no tienes un inversionista, si no recaudaste tanto dinero, no tienes una buena empresa. Y eso es totalmente equivocado. Si puedes seguir sin inversionistas, muchísimo mejor, te da mucho más libertad.
Pero si necesitas inversión, también buscar a alguien que cree en tu propósito, que cree en la visión que tú y tu equipo tienen para un futuro. No cambiar de opiniones o de camino por los inversionistas. Esos fueron mis 2 errores más graves. Súper. Eso, ahorita vamos a hablar un poco más sobre el éxito y lo que creemos que hace a un emprendedor exitoso y cómo empieza a afectar y desviar estos procesos de matchmaking. Entonces, voy a dejar esa idea aquí y la vamos a retomar un poco más adelante. Sergio. Bueno, yo creo que el principal es, como les comentaba en la introducción, soy un inversionista sin capital y ya de entrada eso es un gran error en la vida. Pero como les comentaba, he podido capitalizar algunos pocos momentos de liquidez. Entonces, yo creo que un gran error, justamente teniendo esa condición de inversionista ocasional, es que uno no se puede dar el lujo de, cómo funciona un fondo tradicional, un ángel inversionista tradicional, que pues tiene una capacidad de botar varios tiros al aire y en alguno le atina. Para los inversionistas que de una u otra manera, pues no tenemos tanto capital, tenemos que seleccionar muy, muy bien en qué vamos a invertir y ese es nuestro, como se dice por ahí, la bala de plata, es la que tenemos que usar muy, muy bien. Y ahí ha habido, digamos que selecciones muy malas, la verdad, y digamos que una inversión en la que estaba un amigo, me convenció totalmente que esto era pues una cosa única, que el equipo era increíble y que lo iba a sacar adelante y creí mucho en ese entusiasmo y me metí a invertir en una cosa que ni siquiera tengo experiencia, que son servicios bajo demanda y ahí yo no tengo ningún tipo de experiencia, o sea, yo no sabía qué aportar aparte de poner, digamos que todas las preguntas difíciles que hace un inversionista y poner el problema que normalmente pone un inversionista en una junta asesora, pero yo no tenía cómo aportar, o sea, es decir, yo me volví más un auditor que un inversionista. Y ahí perdí totalmente la motivación porque saliera adelante esa inversión y no pude aportar nunca nada de ahí en adelante y esa empresa ahorita está ya a punto de cerrar sus puertas y bueno, o sea, menos mal no fue tampoco un monto así exagerado que se perdió, pero es muy triste porque además parte de la amistad también se daña, entonces eso es hartísimo. Creo que ahí meter amigos con inversión pura y dura no funciona, a menos que uno sea totalmente consciente que si uno va a invertir en esa etapa tan temprana y en amigos, pues imaginarse que esa plata nunca existió. Pero bueno, es uno de los aprendizajes de realmente no haberme, o sea, yo habiendo acompañado a tantos inversionistas, habiendo enseñado a tantos inversionistas a haber caído en esos errores, me parecía a mí imperdonable en el sentido que yo le enseñaba a todos los inversionistas, usted tiene que tener una tesis y esa tesis no se puede salir de ahí, su tesis tiene que estar relacionada con su experiencia y donde usted más valor le pueda aportar al emprendedor, que es en su red de negocios, en levantar más capital, etcétera. Hice todo lo contrario. Entonces, ahí digamos, y también hice todo lo contrario en los libros que me había leído, por supuesto. Entonces, pues ahí fue un gran aprendizaje y bueno, de ahí en adelante uno empieza como a agudizar un poco más el ojo. Y el otro gran error es quizá de una inversión, y estoy acá a favor un poco de César, es todo el tema de no salirse del rol, que digamos que está atado con la respuesta anterior, y realmente de ver cuáles son sus fortalezas para con el emprendimiento. Entonces, ser un inversionista pasivo en esta situación no funciona realmente. Entonces, yo creo que si uno no la mete toda como inversionista y está totalmente tan apasionado como el emprendedor, pero al mismo tiempo enfocado en su rol, creo que difícilmente lo va a lograr y pues ahí ha habido, digamos que algunos errores en todo el proceso, ¿no? Listo. Gracias, Sergio. Entonces, ya habiendo visto como ese lado de qué no nos funcionó, entonces, en su experiencia, ahora sí cuéntenos qué fue lo que hicieron que les funcionó y trajo un buen resultado para ustedes. Y aquí hablamos de experiencias, ahorita vamos a hablar un poco más de la geografía colombiana puntualmente,
sé que todos aquí hemos tenido experiencias Centroamérica, Suramérica, incluso Norteamérica y Europa. Entonces, se vale experiencias de cualquier lugar del mundo. Que en la siguiente pregunta, ahí sí vamos a entrar en materia de Colombia. Así que, ahora sí, eso que les funcionó y qué pueden hacer los emprendedores y los inversionistas para que ese match sea bueno. ¿Sigues tú? ¿Sigo yo? ¿Quién ¿Quién sigue? quiere arrancar? Dale tú, Ray. No, sigue tú. ¿Sigo? Primero. Bueno, Listo, Sí, mantengamos el orden. César, bueno. Jaiza y luego sería. Bueno, está bien. Como inversionista, a mí me funcionó la diversificación. Contrario a lo que todo el mundo me decía cuando empecé. Todo el mundo me decía, enfócate en un solo tipo, en lo que mencionaba Sergio sobre la tesis. Yo creo que para mí fue muy valioso cuando las dos diversificaciones que yo terminé haciendo. Yo cuando llegué empecé, quiero invertir en Pure Play de tecnología en Colombia. Y luego lo abrí un poquito como con unos países, gente que nos presentó la red donde estaba Sergio, de otros países y dijimos, bueno, vamos a hacer Pure Play tecnología. Pero luego terminamos diversificando en dos áreas, en geografía, entonces terminamos invirtiendo en Colombia, México, en Estados Unidos y en el Reino Unido, y en términos de las empresas terminamos metidos en fintech, proptech, en agro, en retail, y eso como que cuando hablo con un inversionista institucional me dice, usted está loco, ¿qué le pasa? No, es un desorden, pero para mí fue muy valioso porque fue donde más aprendí en esta etapa, esa primera etapa que les dije del 2013 al 2019, fue cuando más entendí de las industrias, de las diferentes compañías, de cómo operaban, muchos modelos de negocio, diferentes tipos de equipos, lo que se les ocurra en términos de tecnología, gente que sí trabajaba con AI, realmente que lo está haciendo realmente, y gente que decía que estaba con ella y no lo estaba haciendo. O sea, fue un espectro muy amplio que me dio la posibilidad de aprender sobre diferentes sectores y sobre diferentes geografías y cómo operan y sus clientes y proveedores, bla. Pero más allá de esa operación también me dio diversificación, es decir, yo nunca pensé que dos empresas que me fallaron me iban a fallar. Sí, nunca lo pensé. Y fallaron. Y nunca pensé que dos empresas que hoy en día están volando iban a volar. Y eso no habría pasado si yo no hubiese diversificado como diversifiqué. Entonces, como inversionista, creo que esa diversificación fue muy valiosa. Y en mi siguiente fase vamos a seguir diversificados en términos de geografía. Yo creo que vamos a estar muy enfocados en UK y América Latina, viéndolo como un paquete América Latina, y luego ya veremos cómo lo vamos resolviendo con aliados como Golupa. Hay gente haciendo cosas muy interesantes en América Latina y que saben del mercado y que nos pueden apoyar. Pero también cerrando un poquito, eso sí, el tema de industria. Yo creo que no puedo seguir pensando en retail y agro y proptech y fintech. Ya pues hay que crecer y hay que madurar y hay que tomar decisiones. Entonces yo creo que nosotros vamos a estar mucho más enfocados ahora en fintech y proptech y todas las derivaciones que eso tiene, porque tiene 1000. O sea, ustedes saben obviamente que en fintech hay en 1000 categorías, lo mismo pasa en proptech y sobre eso es que pensamos construir. Súper, César, gracias. Hablaste algo sobre diversificar y aun cuando puedas tener una estrategia diversificada, cuéntanos qué tenían en común todas estas empresas que hacían parte de tu portafolio. Si bien eran de distintos sectores, de distintas geografías, ¿qué podrías decir que fue eso que las unía? Todas debían tener algo en común, como cuál dirías que era ese componente que todas tenían para que fueran candidatas de tu inversión. Tenían tecnología o tenían la aspiración de incluir un componente de tecnología.
y creo que ese fue uno de los grandes errores míos. Una empresa que falló, que para mí era espectacular, yo invertí ahí pensando en que íbamos a llegar mucho más rápido a incorporar el componente de tecnología, y subestimé el tiempo que nos iba a tardar construir eso para poder llegar a implementar esas tecnologías. Entonces, pues no, simplemente no se dio y fue un aprendizaje. Pero respondiendo un poquito más tu pregunta, es tecnología. Y tecnología, pues obviamente hay de mil maneras. Hay gente que hace algoritmos para automatizar algo, hay gente que tiene combinaciones de tecnologías para proveer un servicio, lo que sea, pero aplicado a diferentes subindustrias. Y entonces, sí, tecnología es como el underlying, el que es cross. Súper, dale César, gracias. Entonces, ahora sí, Jaiza, ¿esto qué sí le funcionó a Baki o en tus experiencias anteriores que tú le dirías a los emprendedores, este camino funciona y los puede llevar? Bueno, creo que también me voy a adelantar otra vez, y es, volviendo un poco, es ser proactivo en el punto del inversionista. Entonces, no hablar con un inversionista por hablar, sino de verdad hacer la tarea de revisar ese inversionista, cuáles son las otras inversiones que hizo, cuál es el ticket, cuál es la teoría, si es un inversionista institucional, o cuáles son las líneas de pensamiento, si es un inversionista ángel, por ejemplo. Yo creo que cuando haces eso ya estás muy igual al inversionista y tienes la misma información de él que él va a tener de ti. Hacer preguntas durante las reuniones de inversión. Cuando uno empieza, es normal que conteste mucho las preguntas, casi como si estuviera en una clase y quisieras mostrar qué estás haciendo y mire, estoy haciendo bien. Y llega un momento que uno de verdad crece y dice, ok, ¿y tú? ¿Y cómo has invertido? ¿Y cuánto te dedicas a eso? ¿Y cómo es tu relación con los fundadores? Preguntar también, ir a hacer el chequeo también a los fundadores de las otras empresas que han invertido, cómo te ha ido con ese inversionista. En algunas veces hemos hecho reuniones con varios startups que están en proceso con algún inversionista, entonces para saber también qué hemos sentido, cómo nos ha ido, conocer esos otros emprendedores que ya están trabajando con ese inversionista y entender muy bien cómo es la relación. Eso es algo que es súper recomendado y que me ha funcionado. Y algo súper sencillo que me han enseñado también y que a mí me funciona es, si necesitas plata, pide un consejo, y si necesitas consejo, pide plata. También a mí me ha funcionado muy bien a veces para acercarse a un inversionista que quieres tener en tu equipo. Es muy difícil si dices invierte, más bien si es algo que está muy cercano a tu negocio o a tu mercado, puedes pedir que sea tu mentor y empezar a crear una relación. Es casi como un noviazgo. Tú empiezas a conocer la persona, encuentras la persona, no llegar de una a querer casarte, sino empezar como a poquitos y crear esa relación. A nosotros nos ha ido muy bien en eso y hemos visto que otros emprendedores alrededor de nosotros que han hecho eso también les ha ido mucho mejor que de una pedir la inversión y no preguntar nada. Eso deja a uno en una posición muy incómoda. Tienes toda la razón. Completamente válido. Y me encantó ese, si necesitas plata, pide un consejo, si necesitas un consejo, pide plata. Creo que, Melissa, esto puede ser uno de los grandes captions de conclusiones de este evento. Además, la frase está como de dato coctelero y para Instagram, de una. Excelente, excelente, de verdad, todo esto es súper válido. No se preocupen que ahorita al final de esta respuesta les voy a hacer un wrap-up para que sea el momento en el que puedan tomar notas y tengan toda la información de cuando arranquen su proceso. Sergio.
Súper, pues voy a justamente construir sobre esa frase porque eso describe cómo inicia también mi relación con la mejor inversión que he hecho hasta el momento y es eh, este emprendedor, se llama Brian York, pues, ahorita fundó Lifted, pero básicamente la historia de él primero es increíble. Él fue adoptado en Estados Unidos y un día decidió volver a Colombia a buscar a su familia biológica. Y él dijo que en ese viaje no solamente quería, digamos que obviamente lograr ese gran fin impresionante, hay historias de él ahí escritas y todo eso, muy, muy chéveres, pero él también quería conocer el ecosistema colombiano. Entonces me pidió un consejo. No sé por qué razón me llegó a mí, pero bueno, seguramente por lo que he estado en la red de ángeles inversionistas y todo esto, seguramente vio que tenía algunos contactos dentro del mundo de la inversión en Colombia y su consejo era justamente que quienes estaban activos y si yo lo podía ir presentando a inversionistas, pero él digamos que no traía todavía una idea muy clara en qué quería invertir o digo, en qué quería emprender en Colombia, pero me habló de, digamos que su experiencia como emprendedor y pues el tipo, uno lo ve y es súper sencillo, tranquilo, medio callado, incluso casi que podría pasar por introvertido, con una voz muy suave y demás. Y uno, si lo ve, uno dice, este tipo logra recibir inversión, porque uno normalmente está acostumbrado como a ese emprendedor o emprendedora extrovertidos, que mejor dicho, antes era raro sacar una conversación con él porque tocaba preguntarle muchas cosas y cuéntame más de ti y por qué decidiste volver a Colombia y todo el tema. Y lo primero que hizo fue eso, construir una base en Colombia preguntándole a cada cual quién conocía a otro inversionista. Oiga, ¿usted quién conoce? ¿Usted quién conoce? Perfecto, preséntelo. Simplemente quiero tomarme un café con ellos y contarles la historia de por qué estoy acá en Colombia. Por ahí todo bien. Pasó algo así como un año y un grupo de amigos, de hecho, que tenemos en común, yo sabía que Brian ya había empezado a hacer una startup, pero pues digamos que no le había parado mucha atención. Y un grupo de amigos inversionistas que invierten en grupo, eso es otro consejo y es para los inversionistas, digamos que es mucho mejor diversificar el riesgo cuando invierten en grupo y cuando todo el grupo se encarga de hacer la debida diligencia porque hay gente, hay más mentes, hay más manos trabajando en conocer al emprendedor y demás. Me dijeron, oiga, Brian está levantando plata y esta es la empresa, nosotros creemos que vamos a entrar con un ticket. ¿Usted se le mide? Y yo le dije, bueno, pues yo conozco a Brian, excelente, y el tipo me parece un tipazo, pero pues igual, obviamente ahí sí ya había aprendido de los errores anteriores y dije, sí quiero igual hacerle la debida diligencia. Literal, fuimos a sus oficinas, veíamos cómo trabajaban, nos presentó al equipo, tenían un desarrollador que básicamente echaba código hasta dormido, entonces eso nos dio pues mucha confianza, un equipo también de ventas tremendo, y todo esto lo había configurado en 3 meses. Me puse a leer un poco la historia más de Brian, y cuando me di cuenta, él tiene artículos incluso en Medium, que los deberían ver, y pues una máquina levantando plata, es una máquina, pero es que el tipo es impresionante la facilidad. Digo facilidad porque realmente lo que hace detrás es un trabajo exhaustivo de conseguir inversionistas por todos lados, hablarle al inversionista todo el tiempo, llevar control de con quién habló, a quién le envió propuestas, en fin, el tipo es impresionante en ese sentido. Y hay un artículo de él de cómo levantó, no me acuerdo, como $300,000 en menos de 2 días. Es una cosa exagerada. Entonces, yo sabía, dije, bueno, esto es una gran apuesta, esto es una buena apuesta, sé que este tipo va a seguir levantando dinero, entonces soy de los primeros que va a entrar acá, pero estoy seguro que él va a seguir levantando capital y que la empresa de todos modos tiene potencial por lo que estoy viendo y por lo que todo el resto de inversionistas alcanzaron a ver dentro de la debida diligencia. Entonces ahí entramos con un ticket de inversión justo una semana antes de que entrara un inversionista ya corporativo grande, con un ticket mucho más grande y que se doblara la valoración de la empresa. Entonces creo que entré así como cuando, no sé, está uno ya en un partido de fútbol y le toca a uno patear el penalti final para ganar y pega en el palo, pero entra al final y todo es diversión. Entonces justamente pasó eso, fui de los últimos en entrar. Ahí también pues entró Alex Torrenegre, que también es inversionista aquí también en una temporada, no me acuerdo cuál fue de Shark Tank, pero bueno, ha sido una historia muy buena en la que además, pues yo a este emprendedor no he tenido
mucho que aportarle más que contactos dentro de la industria para que la empresa siga vendiendo, ¿no? Entonces, todo el tema de esa relación, como se ha venido hablando de... ¿Cómo? Bueno, toda esa relación que todo el mundo habla que ha sido como un matrimonio, pues se ha dado muy desde el punto de vista de cómo a la empresa pues le hemos podido ayudar a través de estos consejos de qué contactos y qué capital más se puede seguir levantando, ¿no? Y eso ha terminado pues en que hasta la fecha han levantado más de 150 y pico de millones de dólares. Agrego una cosa chistosa, Sergio. Ellos grabaron, fue el pitch que fue antes de nosotros en el día de Shark Tank. Grabaron ellos y seguimos nosotros. Te lo juro, estábamos ahí esperando. Él no estaba, pero estábamos al lado uno de los otros con Felipe y todo. Bueno, eso es una gran anécdota, o sea, mucho más cercano a lo que creemos. Sí, y creo que así es este ecosistema en Colombia realmente y en el mundo. Termina uno siempre encontrando una conexión, el ecosistema es tan cercano que realmente, y ya vamos a como hacer un wrap-up de esta pregunta puntual para que ustedes tomen nota de qué es un buen match y cómo lograrlo. Entonces, ¿cómo lograr un buen match? Una de estos primeros consejos que surgen de la conversación es, con la historia que nos contaba Sergio, es no subestimemos a ningún actor. O sea, sean realmente genuinos como emprendedores, cuenten realmente su visión, su proyecto, porque no saben detrás, las apariencias nos pueden engañar y no sabemos quién es el gran inversionista que realmente pueda ayudarnos a sacar del estadio en nuestro negocio. Primer consejo de cómo lograr un buen match. Segundo, que sale de esta conversación, ser muy eficientes en el uso de nuestros recursos, en energía, en tiempo, en dinero, en las habilidades, y no irnos de pronto por querer abarcar mucho, meternos en sectores en los que no tenemos experiencia o recibir inversión de inversionistas que no tienen experiencia en nuestro sector. Tercero, entender muy bien el propósito y las motivaciones detrás de cada actor. Entenderlo como emprendedor, saber qué es lo que busca el inversionista y como inversionista, saber qué es lo que realmente busca el emprendedor para que no tengamos que se nos desvíe el propósito cuando ya ha pasado mucho tiempo y como nos dijo César en sus historias, ya no podemos salvar lo insalvable. Cuarto, definir el éxito del negocio. Entonces, esta es una recomendación que le daría a todos los emprendedores e inversionistas. Redefinan qué quiere decir el éxito para ustedes. Ahorita nuestros panelistas nos van a hablar de su versión de esto, porque no necesariamente el éxito de un emprendedor es ser el próximo unicornio y levantar la mayor cantidad de dinero. Ahora hay una tendencia y son las empresas cebra, y se habla de cebras porque dicen las cebras son reales, no los unicornios, y tienen líneas blancas y negras porque logran ingresos y además logran un impacto. Entonces, esto puede ser algo para que tengamos ahí en la cabeza cuando estamos, para entender cuál es la motivación como emprendedores detrás de esa búsqueda de inversión. Quinto, conocer muy bien al inversionista. Esto que nos dijo Jaiza es súper clave porque cuando hacen la tarea llegan a negociar a la mesa con una legitimidad igual. Entonces, el inversionista no está por encima del emprendedor, sino se sientan dos pares a negociar. Entonces, estas recomendaciones que les dio Jaiza de hagan due diligence, hablen con las otras empresas que han recibido inversión, es maravilloso. Y para responder nuestra otra pregunta de qué es un buen match, de lo que han sido los casos de éxito de nuestros panelistas, hay un buen match cuando el inversionista cree en el propósito del equipo. Segundo, hay un buen match cuando el inversionista invierte en aquello en lo que tiene experiencia. Entonces, básicamente trae a la mesa algo mucho más allá que los recursos. Si solamente estamos buscando recursos financieros, si solo buscamos plata, el préstamo del banco también puede ser una opción que a veces descartamos. Entonces, hay un buen match cuando realmente el inversionista trae algo para el emprendedor y el emprendedor algo para el inversionista. Tercero, cuando existe una relación cercana entre emprendedor e inversionista. Entonces, esta relación, ya nos contaron, crece progresivamente, está basada en la confianza. Y yo añadiría aquí algo, y es que hay una alineación en el estilo de hacer negocios. Si los inversionistas no están muy motivados con la forma de hacer negocios y el crecimiento que tiene el emprendedor, acá se pueden empezar a dar choques
y el inversionista se convierte, como dijo Sergio ahorita, en un auditor y no en un gran aliado. Entonces, estos serían como estas recomendaciones generales de qué son un buen match y cómo lograrlo, en general en cualquier lugar del mundo. Entonces, como nuestros panelistas tienen experiencia en varios lugares, ya les contaron, Hazel es brasileña, ha tenido experiencia en otros países de Sudamérica, César en Colombia, en Reino Unido, Sergio ha tenido una actividad muy interesante en México y Centroamérica. Hemos podido ver que el ecosistema colombiano tiene particularidades. Nuestra cultura colombiana es bastante particular y se refleja también en la forma de hacer negocios. Entonces, quiero que nos cuenten desde su perspectiva qué es eso que hace que el ecosistema colombiano sea muy particular y en esa particularidad, ¿qué ayuda a que el proceso pueda ser fluido, pueda ser exitoso y qué hace que el proceso sea complicado, que lo entorpezca un poco o que haga que las cosas no fluyan? Entonces, si mantenemos el orden, César, te voy a lanzar al agua para que nos cuentes tú de primero. Ok, bueno, yo me voy a atrever aquí a decir algo que quizás no sea muy como popular, pero yo creo que es una realidad. Y es que el colombiano tiende a ser muy amigable y entonces decimos que sí a todo. O sea, si ustedes vienen de Chile y vienen a Colombia y conocen a alguien, claro que les va a decir que sí, que tienen el cliente, que le presentan al amigo, que cierran, que el inversionista. Y no lo hacemos de malos, lo hacemos yo creo que es de amigables, porque es que a Colombia no venía nadie hace 30 años, ¿sí? Éramos pues, un país con muchos problemas sociales y afortunadamente eso ha cambiado, pero tendemos a decir que sí a todo, ¿sí? Nadie te da un no, nadie te dice no de frente al negociar algo. Entonces, eso puede ser peligroso porque genera expectativas en las compañías, en los socios, y puede presentarse pues para conflictos más adelante cuando las cosas se dilatan y no se cierran y no pasan. Entonces, no les quiero dejar eso únicamente, pues ese problema o ese reto, sino quiero también decirles eso cómo se puede manejar. Y yo creo que de cara a una negociación comercial, no hablando de inversión, sino hablando de cómo cerrar un contrato, he visto muchas empresas que se enamoran del producto. Entonces, esto es el producto que yo quiero poner, abren las citas con unos bancos grandes o con unas empresas grandes, las de Medellín son divinas para recibir a todo el mundo, porque son gigantes y son súper innovadoras, pero cierre un buen negocio allá y eso es otro cuento. Pero entonces lo que yo no hay que empujar exclusivamente el producto que uno tiene. Y eso va muy atado a lo que decía Raiza hace un momento, que decía, muchas veces el inversionista llega con ideas y te desenfoca. Yo creo que el cliente también, los clientes también hacen eso mucho. Puede que eso pase en muchos países también, pero tienden como a la empresa pequeña, entonces, sí, ese producto me gusta, pero si les haces esto, entonces de pronto, y entonces entra uno en un ciclo que nunca cierra. Y yo creo que mi consejo es que dividan lo que es el producto y su producto es su producto, ¿sí? Y eso tiene pocas modificaciones. Y otra línea que además puede ser súper interesante es servicios. Y yo creo que uno siempre o nunca lo debe descartar y les voy a dar un ejemplo de una empresa nuestra que Sergio la conoció y fue de las primeras que invertimos. Es una empresa que empezó operando en Colombia, que tenía un contrato con la asociación bancaria de $2,000 al mes, no era más, y tenía todos los bancos en Colombia alineados para comenzar a trabajar, pero se demoraron mucho. Y en su momento no tuvimos la visión de decir, ofrezcámosle un servicio. Entonces, este socio nuestro se presentó a 500 Startups, le dijeron, perfecto, pero te vienes para México, y se fue para México. Y empezó a vender su producto, a posicionarlo rápidamente. A los 3 meses ya tenía 3 bancos grandes firmados, hoy en día ya tiene 22 entre bancos, neobancos, pero creo que su gran momento como de breakthrough en el mercado,
que eso es totalmente aplicable a Colombia también, es cuando firmamos con el banco más grande de México que se llama Citi, que es Banamex. Firmamos con ese banco hace 3 años o 4 y dijimos ya, unicornio esta vaina, ya, chao. Y no pasó porque el cliente no estaba listo para recibir lo que nosotros le estábamos entregando con nuestro producto. Y perdimos muchos ingresos potenciales porque ellos no eran capaces de procesarlo. Ahora, la respuesta no fue decir se perdió ese cliente y no vamos a volver a trabajar, sino cómo con servicios que yo le preste puedo acomodar la infraestructura del cliente para que luego sí reciba mi producto. Y eso lo hicimos. Y ha sido tan exitoso que una de las marcas grandes de tarjetas de crédito, Visa, nos patrocina todas esas implementaciones que hacemos con los bancos allá. Y ese servicio nos ha hecho rentables desde hace 2 años. Es una empresa que no está quemando plata. Entonces, uno puede encontrar maneras de superar la dificultad de adaptar el producto al mercado con soluciones de servicios que pueden no ser tan rentables ni tan escalables como el producto, pero que sí le permite a uno darse a conocer y comenzar a tener una atracción y una rentabilidad en el mercado. Súper, muy interesante, César, gracias. Jaiza. Súper interesante, César. No, yo voy a volver un poquito en el tema. Voy a usar la historia de Sergio, porque preciso lo que yo creo que es algo, no sé si colombiano, es que yo soy brasileña, entonces siento que es un mundo aparte de Latinoamérica, no sé por qué somos así, pero siento que acá, cuanto más outgoing y más personas tú conoces y ese networking que tienes, mejor te va en tu momento de recabar plata o de fundraising o de lo que sea. Entonces siento que acá tu networking es muy importante. Y ahí yo retomo la idea de Sergio porque él mismo dijo que no se veía muy introspectivo. Ahí se me olvidó el nombre del CEO de Lipton. Brian York. Brian, exactamente, Brian York. Entonces, él se veía introspectivo, pero empezó a hablar con todos un poquito antes y preguntaba quién más puedo conocer. Y eso es algo interesante, ese networking es importante, pero al tiempo hay un tema colombiano y es que son yo iba a decir somos, pero son muy abiertos a los extranjeros. Entonces, no es un país que se cierre a emprendedores que vienen de afuera. Entonces, cualquier persona con ganas en LinkedIn y con un poquito de Google puede encontrar ese camino y esos pasos de esas personas que van a empezar a hacer el networking de uno en Colombia como nuevo país. En ese momento, incluso es aún más fácil porque todos están muy acostumbrados con encuentros digitales como es que estamos teniendo. Entonces, abre un poquito más aún la posibilidad de que uno desde Chile o desde cualquier otro país pueda empezar a conocer personas como Sergio, como Nadia, que ya han trabajado en varios ambientes dentro del emprendimiento y te pueden conectar con muchas otras personas. Entonces, yo diría que crear una red de networking y empezar a conocer las personas es súper importante. Intentar ser un poquito más outgoing, como son los colombianos, son muy abiertos, es muy fácil de conversar y de acercarse a un colombiano. Entonces, creo que eso es lo que más he visto de específico en ese mercado por acá. Entonces, que es un tip muy chévere para todos que están acá, entren a LinkedIn y empiecen los contactos y seguro les va bien. Súper. ¿Y Sergio? Sí, total. Digamos que habiendo trabajado con todas clases de inversionistas, ustedes ven acá a César y César es
es la excepción de la regla. ¿A qué me refiero? A que César tiene ya postdoc en inversión, dado todo lo que ha vivido, todo lo que ha estudiado, tiene un conocimiento que viene de afuera, tiene un conocimiento local, sabe cómo invertir, ya conoce la terminología al derecho y al revés y pues ya está en otras ligas. Eso digamos que no es el común denominador del inversionista colombiano. Al otro extremo está el inversionista que es más tradicional, que sí tiene recursos de financiación, que le interesa mucho más ver cuál es, digamos, que ese retorno a su inversión y no tanto cómo creamos valor conjuntamente. Entonces, digamos que acá lo que hay que hacer es una labor de, aparte de hacer el networking, por supuesto que eso es lo primero. Lo segundo es evangelizar a ese inversionista. Entonces, el emprendedor es el que ha tenido que hacer la labor en Colombia de educar al inversionista de cómo invertir. Y eso fue también algo que me enseñó Brian, y es que él utilizó un vehículo de inversión que era completamente exótico en Colombia en su momento, que se llama el SAFE, o Simple Agreement for Future Equity, súper popular en California, por supuesto, pero en Colombia la gente, ¿qué me está hablando? La gente está acostumbrada a cuánto me vas a dar de tu empresa por esta inversión que te voy a dar. Entonces, el tipo algo muy inteligente que hizo fue como, pues, voy a colombianizar el SAFE. Entonces se fue con una firma de abogados, bajó el documento o escribió el documento de SAFE que seguramente ya había utilizado antes o que es muy popular, por el de Y Combinator, y le dijo a una firma de abogados, usted que ha trabajado con tanto inversionista acá, hágame un favor, escriba esto literal para que cualquier colombiano me lo entienda. Entonces hizo eso primero, los términos y condiciones de la inversión, todo digamos que lo volvió muy local y se fue con, mejor dicho, se iba con los términos y condiciones en mano a hablar con toda esta gente con la que hizo network y dijo, mire, acá están los términos y condiciones, esto los hizo tal firma de abogado, cualquier cosa, reúnanse con ellos sin ningún problema, que están dispuestos a resolver cualquier duda al respecto. Entonces, creo que ese es otro tip, y es hablar, dado que tenemos mucho inversionista tradicional, mucho inversionista que todavía no está metido en este mundo, pero que tiene la intención, y hay bastantes, es, aparte de identificarlos, saberles hablar, ¿no? Y es un poco como tener o saber que su interlocutor es una persona que probablemente nunca haya invertido en una startup, pero que tiene probablemente toda la intención de hacerlo, pero que necesita ayuda necesariamente de parte de ustedes como emprendedores para que le ayuden a entender muy bien cuál es esa oportunidad, ¿no? Entonces, si bien hemos venido hablando de capital inteligente y eso, pues créanme que eso suena muy chévere, pero realmente la mayoría normalmente tienen es plata y no tanto como ese conocimiento pues de cómo trabajar con un emprendedor, y eso no implica que no debamos tocar su puerta, porque pues al fin y al cabo los recursos son completamente necesarios para seguir creciendo, ¿no? Y si están unos ahí disponibles, pues hay que atacarlos. Súper. Y para tener ya nuestra última pregunta, que está muy ligada a esto que ustedes han visto en el ecosistema colombiano, ¿cómo creen que haber logrado un buen match entre emprendedor e inversionista en el ecosistema colombiano les ha ayudado a lograr lo que ustedes definen como éxito para su negocio hoy? Entonces, listo, César. Mira, yo te cuento lo veo hoy en día gracias a la evolución que ha tenido las inversiones y las relaciones con los emprendedores, con otros inversionistas y esta experiencia pues de la que nos sentimos tan afortunados. Y yo la mido en 3 variables. Para mí el éxito me lo da como cuando logro decir estas 3 variables me hacen clic, probablemente estamos iniciando una buena relación o en la medida en que la vamos midiendo sabemos que vamos por buen camino. Y me ha servido para medir también cuando sé que voy fallando, cuando sé que hay un problema grave, estas tres variables. Y esas 3 variables para mí, el mercado, la profundidad y la confianza. La del mercado pues es la más elemental y que es una prioridad, y para mí es que los equipos tengan prioridad en facturar, porque así como
como Sergio acaba de decir, hay veces que no somos tan sofisticados y creemos que es que porque tenemos una idea, siempre nos va a ir bien y levantamos plata y ya. Me parece que los equipos fundadores tienen que tener una obsesión con facturar, con apropiarse de ese mercado, así sea por el producto o por el servicio, como sea, pero eso debe ser. Me ha pasado que tuve que rogarle a un emprendedor, porque era muy obsesionado con la idea, que vendiera. 2 años rogándole que vendiera. Y no entendíamos qué es lo que pasaba, pero era la realidad. Eso tiene que ser, eso es uno. El segundo es prioridad, es profundidad. Y profundidad, yo lo digo, ahorita hablaban de algo como que uno debía tener experiencia en la industria como inversionista. Yo creo que no necesariamente en la industria, yo creo que uno debe tener es complementariedad y uno poder suplementar lo que la empresa no tiene. Y eso es un aspecto muy importante. Pero en lo que yo me fijo en la empresa es en esa profundidad. Es decir, que si dicen que es una solución de banca, que da préstamos a la banca, es una alternativa de préstamos a la banca tradicional, que esta gente haya hecho el estudio. Ahorita estamos trabajando con una empresa en el Reino Unido que se levantó todos los procesos, subprocesos, actores involucrados en 200 años de evolución del sistema de crédito en el Reino Unido y levantaron 85.000 procesos en total y todos en algoritmos. O sea, todo ya está codificado y me dicen es que hicimos mucho, ¿sí? Pero eso es una maravilla saberlo y encontrarlo en alguien, porque eso es la pasión que lo lleva a encontrar cosas que de otra manera no se pueden encontrar, porque el conocimiento es irreemplazable. Y en la medida en que uno logre encontrar eso, eso es fantástico. Y además, para Colombia y para Latinoamérica en general, son las empresas que nos van a sacar de la pobreza que vivimos, ¿sí? No, yo obviamente respeto las empresas del que pasea a los perritos, pero eso no nos va a hacer la diferencia en el empleo, eso no nos va a generar la posibilidad del fundador de esa empresa de pagar un salario hipercompetitivo, ¿sí? Y de generar riqueza en nuestro país. Entonces, la segunda es esa profundidad. Pero la más importante es una que yo le digo confianza. Y hay una frase de un profesor mío en Oxford que se llama Colin Mayer, que él está estudiando el rol de la corporación o de las empresas en la sociedad. Y él argumenta que la empresa o la corporación es la institución más grande y más importante en el mundo, más que cualquier iglesia, más que cualquier religión, más que cualquier gobierno, porque en últimas es de donde comemos la mayoría, ¿sí? Son las que pagan los impuestos para que los gobiernos puedan contratar gente y hacer obras, ¿sí? Y también dice que así como son importantes, han hecho mucho mal. Entonces su frase en inglés, y perdónenme la mala traducción, es algo así como generar rentabilidad resolviendo los problemas de las personas y del planeta y no lucrarse creando problemas, ¿sí? Entonces, que nuestro rol como empresarios y como inversionistas en los empresarios es encontrar esa gente que haga el bien, esa gente que no se apropia de un peso de otro que se lo dio y vio la ventaja y la posibilidad de tomarlo, o la posibilidad de no pagar unos impuestos, o de pagarle mal a los empleados, o tratarlos mal, y que eso luego se devuelve en artículos donde hablan mal de cómo los trataste, o que te demandan porque te portaste mal, ¿sí? Más allá de que un negocio funcione mal, los negocios funcionan todo el tiempo, pero yo creo que si uno logra saber que está con alguien que siempre está persiguiendo valores profundos, la honestidad, la verdad, aceptar, corregir, creo que vamos por un mejor camino. Y esa es mi variable y la que yo considero como más importante y la que hoy en día creo que juega o tiene un peso preponderante pues, en cualquier evaluación o en cualquier relación que sostenemos con nuestras compañías. Súper, y súper clave esto de
solucionar los retos reales del planeta y de las personas y poder escalarlos a través de la inversión. Al final la inversión se vuelve en ese catalizador de las soluciones, que sin esa inversión tal vez la escala puede ser menor y al fin la profundidad de la que hablas también podría ser menor. Sí. Ahí, muchas gracias, César. Haisa. Bueno, yo siempre, no es un negocio con un propósito muy fuerte, entonces para mí está muy vinculado con lo último que dijo César, que el inversionista tenga un mismo propósito, como yo ya decía, como un buen match, que tenga la misma visión, que tenga los mismos objetivos, pero eso es lo mío, ¿sí? Yo creo que uno tiene que entender que cada empresa necesita un tipo de inversionista. Entonces tú tienes que, yo mido en que mis inversionistas pueden agregar a mi compañía, que puedan agregar a mi equipo fundador. Nosotros somos un equipo súper abierto a mentorías, a aprender, a aceptar cuando nos equivocamos y a corregir los errores sin ningún ego de por medio. Entonces, eso es algo que para mí es la medición. Y alguien que también no en un mismo negocio, sino que un negocio que tiene muchas sinergias y que me puede traer experiencias que yo voy a pasar antes de que yo tenga que equivocarme para aprender. Entonces, también estar rodeado de personas que están dispuestas a darte feedback, a ayudarte en muchos momentos. Nosotros hacemos parte en ese momento de un grupo de empresas invertidas por el Family Office de Alex y de Tania, y tenemos Brain Trusts todas las semanas en varias áreas, y yo creo que para mí es saber que no solo yo, pero todo mi equipo está aprendiendo y semanalmente está revisando lo que estamos haciendo y lo que otras empresas están haciendo. Eso es muy valioso. Y que yo pueda crecer, obviamente, sí, claro que hay que crecer, uno no puede quedar en la idea, uno tiene que evolucionar, uno tiene que aumentar sus ventas también, y en nuestro caso el impacto, poder impactar, ver que cada vez más personas están creando las campañas, cada vez más personas estamos ayudando con los recaudos, ver que desde otros países están abriendo Bakis en nuestra plataforma, y que eso es gracias a un montón de cosas que nosotros hemos pasado juntos con nuestros inversionistas. Esa es mi medición. Súper valioso de que realmente ese buen match nos traiga aprendizaje, y ese aprendizaje al final nos va a permitir escalar, y escalar alineado con esa visión de éxito que tienen ustedes desde cómo quieren crecer, porque el éxito al final viene de la mano de ese crecimiento. Que perfecto. Exacto. Sergio. Bueno, pues justamente por esa razón es que nace Golupa, y por eso es que fundamos esta empresa, y es, venimos de aprender muchas cosas que sabemos que funcionan, que no funcionan, en los que nos ha ido bien, en los que nos ha ido mal. También. Y queríamos poner al servicio de los emprendedores justamente esta experiencia. Y después, si conocemos a los emprendedores, si conocemos a los inversionistas, si de una u otra manera ya hemos cerrado inversiones anteriormente, ¿por qué no seguir apoyando al emprendedor en su búsqueda de capital? Pero esto tiene que ser una relación muy, muy honesta, en el sentido que nosotros somos los primeros en jugar esa parte de pronto, no sé si ruda, pero en la parte en la que vamos a escarbar absolutamente todo el emprendedor, porque no es que desconfiemos, sino que sencillamente queremos dejarlos listos de una vez para que ya cuando se enfrenten a cualquier tipo de inversionista lo puedan hacer de una manera mucho más fluida. Entonces, en ese sentido, buscamos esa honestidad y buscamos esa confianza desde el principio, desde todo lo que nos presentan, desde, por supuesto que tienen un gran propósito y nos encanta ese propósito, esa pasión, ese fuego en los ojos, todo esto, digamos que es clave para el éxito de cualquier emprendimiento, pero por otro lado también recibir inversión es una cosa muy seria. O sea, recibir inversión es un tema estás creando un vínculo con una persona que vas a conocer en muy poco tiempo, y tú no quieres dañar ese vínculo porque estés ocultando cosas o porque
no estés preparado para hacerlo. Yo creo que todo emprendedor merece capital, pero realmente que esté preparado es otra cosa muy diferente. Entonces ahí es donde jugamos un rol importante nosotros, y es en esa preparación para que realmente ese match sea mucho más amigable y podamos tener mucha más probabilidad de éxito a la hora de encontrar el match. Y otra cosa que también es clave justamente por el tema cultural colombiano es que una cosa que tenemos o que hacemos nosotros en encontrar ese match es no solamente ese primer encuentro que sea, digamos que lo más agradable posible, sino que también haya una recurrencia en los mensajes y en la consistencia en el levantamiento de capital del emprendedor. Y al final lo que queremos lograr es que si reciben una buena inversión, nosotros consideramos que una buena financiación puede llegar a ser un elemento diferenciador de un emprendedor. Y yo creo que acá acabamos de ver unos grandes ejemplos de eso. O sea, justamente lo que nos acaba de contar Raiza de cómo ha sido esa relación con el board Torrenegra, pues es algo que hace una diferencia total con cualquier otro inversionista que pueda haber metido la plata. O lo que hace César con sus empresas de llevarlas a buscar unos modelos de negocio completamente alternativos, y donde está ese killer app fenomenal. Ahí es donde estamos realmente buscando no solamente cerrar una transacción, porque eso es relativamente sencillo, sino realmente agregar valor y diferenciación a través de la capitalización de una empresa. Súper. Muchas gracias, Sergio. Entonces, ¿puede hacer un recap como de el top 3 de recomendaciones para empezar este proceso de matchmaking en Colombia? Primero, entender la cultura colombiana y lo que hablaba César, como hay mucha apertura, que eso puede ser bueno y puede ser no tan bueno. Entonces, aprovechen esa oportunidad de la apertura de la cultura colombiana para entrar aún como emprendedores chilenos a un mercado donde puede que no los conozcan. Eso es súper bueno, entonces no pierdan de vista esa oportunidad. ¿Cómo manejar el otro lado? Es busquen siempre una relación muy honesta y franca entre qué puede lograr el inversionista por ustedes, a qué se están comprometiendo, y ustedes qué pueden lograr por el inversionista y a qué se comprometen en esa inversión. Segundo, apalancarse en el poder del networking. Aquí es súper clave tener aliados locales como la oficina de ProChile en Colombia, nosotros en Golupa, que básicamente entendemos ese mercado y podemos hablar el idioma del inversionista y del emprendedor colombiano para, aun cuando todos hablamos español, hay que a veces hacer traducciones culturales para que podamos estar en la misma página. Entonces, apalánquense de actores locales. Tienen la oficina de ProChile, que es maravillosa para esto, que ya entiende el mercado y el ecosistema. Digamos, estamos nosotros desde Golupa, como dice Sergio, preparando emprendedores. Entonces, busquen siempre llegar a una red y apalancarse en ese poder del networking. Y la tercera gran recomendación que nos deja César es: manténganse firmes en cuál es su producto. Realmente no alteren ese producto y usen esa recomendación de usar servicios que permitan darle más fuerza a su producto para posicionarse en el mercado. Es excelente. Aquí hay 3 recomendaciones súper puntuales de cómo llegar a Colombia. Ya hablamos sobre lo que era un buen match de inversión y de cómo lograrlo. Entonces ya vamos a pasar a responder preguntas de ustedes. Ya tengo aquí un par que han escrito en el chat y le quiero dar la bienvenida a Juan Carlos Caro, que también nos acompaña. Él es otro socio de Golupa, es abogado, ha acompañado un gran número de inversiones y transacciones entre inversionistas y emprendedores, así que pueden hacer cualquier pregunta sobre cómo arrancar este proceso. Nos encanta tener a Juan Carlos de nuestro lado, porque a veces el tema legal se puede convertir en un reto, y él está aquí para responder todas estas dudas legales que tengamos. Entonces, las pueden ir escribiendo en el chat. Una de las preguntas que nos hicieron es: un emprendedor que tiene soluciones medioambientales, entonces quiere saber un poco sobre qué opciones tiene de inversionistas colombianos que puedan estar acá. Algo que les anticipábamos desde Golupa es, y lo han visto en las respuestas de César y de Jaiza, es: los inversionistas están enfocados en buscar estas soluciones, en soluciones que realmente reduzcan los problemas y no que causen más problemas. Entonces, de pronto podríamos reenmarcarlo en que Jaiza, César, Sergio y Juan
si tiene alguna recomendación de un negocio de estos, ¿cómo puede llegar a posicionarse en Colombia? Hay un paper que escribió hace poquito un profesor de Oxford en el Harvard Business Review que se llama Cómo apalancar los departamentos de compras, y dice que los departamentos de compras de las empresas tienen el potencial de crear una cosa que se llama en inglés Value Constellations, o sea, constelaciones de valor. Y creo que estamos pasando de un mundo en el que las empresas intentaban hacer todo ellas solas y desarrollar todas las capacidades in-house, a un mundo donde claramente quedó demostrado con esta crisis que dependemos de los demás para sobrevivir y que somos muy vulnerables y que por más que tengamos todo planeado y hecho, dependemos de los otros. Entonces, yo creería que una manera es buscar, sin saber ni el producto ni el detalle de la compañía, pero buscar cómo pueden complementar la propuesta de valor de ciertas compañías que manejen, por ejemplo, esos residuos y comenzar a establecer unas relaciones de servicios complementarias con ellos. O sea, no sé, grandes se me ocurre en EPM, pero por ejemplo, las empresas que manejan, sin saber nuevamente el negocio de qué se trata, pero las mineras manejan muchos residuos, las empresas de aseo, entonces uno como comenzar a llegar con ellos y buscar a desarrollar esas alianzas iniciales como nuevamente, no pensando en que es el producto de uno el que uno quiere posicionar y que es obtuso pensando que eso es lo que va a vender, sino de pronto diciendo, mi producto puede entrar después, yo le abro ese camino a mi producto a través de una oferta de servicios. Ok, nos están diciendo que el negocio es sanitización ecoamigables y no tóxicas, dada la pandemia. Es el ejemplo que nos quieren plantear. Claro, y ahí hay muchos, pues, obviamente todo el sector salud va a necesitar esto totalmente, el sector de retail. Yo creo que pues lo primero pues es uno desarrollar esas redes que decía Raiza, o sea, es lo más importante, o sea, no hay, eso funciona en todas partes, o sea, it's not what you know, it's who you know. Eso es súper valioso. Y entrar a un país y que te abran las puertas es lo inicial. No sé si pues, nosotros te podemos ayudar con algunas cosas iniciales, pero no sé a ustedes qué otra cosa se les ocurre como así puntual para ellos ahorita, más allá de presentar gente que esté en ese sector, ¿no? No, yo creo que en cuanto en el ámbito en el que están actualmente, ahorita hay una página que se llama Ecosistemas de Impacto.